Antes de huir de Venezuela el año pasado, el teniente coronel Carlos José Montiel López a veces sentía como si estuviera sirviendo en el ejército de otro país. Sus superiores en una unidad de ingeniería militar fueron entrenados en Cuba, y un oficial cubano dirigió su clase en la construcción de túneles, dijo Montiel en una entrevista. Los pasajes subterráneos que su brigada construyó en el norte de Venezuela, parte de un plan para contrarrestar una posible invasión estadounidense, fueron inspeccionados por cubanos. Estaban vestidos con ropa de civil, pero los llamarían por su rango militar. Mi comandante, mi general, dijo Montiel, un robusto de 43 años, que ahora vive en Miami y está buscando asilo en los Estados Unidos. Los manuales de capacitación utilizados por los venezolanos, dijo, vinieron de Cuba y los cubanos eran nuestros supervisores y tomadores de decisiones. Cuba, según la administración de Trump, es la razón principal por la que el presidente Nicolás Maduro permanece en el poder, 2 meses después de que Estados Unidos reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y comenzó a imponer algunas de las sanciones más duras del mundo al gobierno de Maduro. Ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y la miseria cotidiana de los venezolanos ordinarios, incluyendo el ejército de Venezuela y sus familias, que los comunistas en La Habana, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo a principios de este mes. La tenencia de Cuba es responsable de la miseria de Venezuela y la resistencia de Maduro ha demostrado ser fortuosa para la política exterior del presidente Trump y los objetivos políticos internos. Florida, visto como un estado de obligada victoria para sus perspectivas de reelección del 2020, tiene la mayor concentración de estadounidenses y expatriados venezolanos en los Estados Unidos, muchos con bolsillos profundos y republicanos inclinados. Algunos de ellos sienten un momento para hacer en Venezuela lo que los Estados Unidos nunca pudieron en Cuba: derribar al gobierno. Al mismo tiempo, el éxito en Venezuela podría debilitar profundamente a los comunistas de Cuba. Creo que es muy difícil entender la política estadounidense venezolana sin entender a Cuba y el impulso de medio siglo para cambiar el régimen en La Habana, dijo Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano con sede en Washington. Su cálculo es que el cambio en Venezuela tendrá efecto en el cambio en Cuba. Trump y su asesor de seguridad nacional, John Bolton, fueron aclamados cuando denunciaron a Maduro y sus patrocinadores cubanos en discursos entregados en Miami en los últimos meses. Bolton y el senador cubano estadounidense Marco Rubio, RFLA, ambos defensores de largo plazo de librar a Cuba de su gobierno comunista, han encontrado una nueva avenida a través de Venezuela. El senador Robert Menéndez, DN. También un cubano-americano con una importante circunscripción cubana, y el demócrata de rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, por lo general tiene poco bueno que decir acerca de la política exterior de Trump. Venezuela, dijo, no debería ser sobre política doméstica. Pero creo que sería ingenuo no reconocer que los malos actores están manteniendo a Maduro en un salvavidas. Es Rusia, que ha proporcionado mucho dinero en efectivo a cambio de la propiedad de la parte de los recursos petroleros de Venezuela, y es el régimen cubano, dijo Menéndez. No hay duda de que su aparato de seguridad está totalmente comprometido en Venezuela, a petición de Maduro. Después de los informes del pasado fin de semana que 2 aviones militares rusos, que transportaban alrededor de 100 efectivos, un oficial superior y toneladas de material militar, aterrizaron en Caracas, Pompeo llamó a su homólogo ruso el lunes para exigir que Moscú no interfiriera allí. Pompeo dijo al ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov que los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones. Pero la mayor parte de la atención de la administración se ha centrado en Cuba, que tiene un personal militar y de inteligencia de 20.000 a menos 25.000 integrado en los servicios militares y de inteligencia venezolanos, así como la guardia personal de Maduro. El gobierno cubano ha dicho que más de 20.000 cubanos están trabajando en Venezuela, pero que casi todos ellos son doctores y profesores. En una conferencia de prensa el mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez negó enérgicamente las afirmaciones de Estados Unidos de que Cuba mantenía un ejército privado en Venezuela, y acusó a Washington de usar el pretexto de una crisis humanitaria y sus sanciones para preparar una agresión militar contra Venezuela.
Incluso sin culpar a Cuba, la presión de Trump sobre Maduro, cuyo gobierno corrupto y opresivo ha dejado a millones de personas hambrientas y sin acceso a atención médica, agua potable o incluso electricidad, goza de un amplio apoyo bipartidista entre los legisladores. Elliot Abrams, enviado especial de la Administración para Venezuela, señala que el desastre humanitario comenzó mucho antes de que se impusieran graves sanciones estadounidenses este año. Hay medidas adicionales en el tablero de dibujo. Pensamos que llegará a un punto en el que toda la sociedad mostrará su rechazo de este régimen aún más fuertemente, es decir, manifestaciones más grandes, más gente en el ejército diciendo que esto no puede continuar, dijo Abrams en una entrevista. Hasta ahora, las deserciones militares han constituido un goteo constante en lugar de una inundación, particularmente entre los altos funcionarios, lo que ha llevado a la administración a aumentar su énfasis en la responsabilidad cubana. ¿Por qué no más generales, digamos, romper con el régimen? Dijo Abrams. ¿Por qué no ha habido descansos sustanciales, salidas del país? Parte de la razón, dijo, puede ser porque ni la oposición ni sus patrocinadores extranjeros han convencido plenamente a los militares de que tienen un papel en una Venezuela post-Maduro. Tal vez no hemos dicho lo suficiente sobre la amnistía. Pero también hay temor a la captura y represalias, dijo Abrams, y los cubanos son los ejecutores dentro de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela. Ellos son los que están cazando alrededor para la más mínima señal de desertar. Ellos son los que literalmente te torturan en prisión. Realmente creo que el sistema nervioso del régimen, en este punto, es sustancialmente cubano. Entre los que han desertado, algunos han señalado con un dedo a Cuba. En una sesión de video en vivo desde un lugar desconocido, presentado en la Organización de los Estados Americanos en Washington la semana pasada, el Aviation LT. Ronald Ugarte jugó lo que dijo que eran grabaciones secretas, hechas en su teléfono celular, de víctimas de tortura en la inteligencia militar sede del este de Caracas. Dugarte, que apareció con todo el uniforme, dijo que abandonó su unidad de contrainteligencia militar a finales de febrero. Uno de sus trabajos había sido detectar la oposición dentro de las Fuerzas Armadas, dijo, añadiendo que sus entrenadores eran miembros de la milicia cubana de inteligencia. Entre las imágenes que mostró estaba un hombre que identificó como el coronel Mejía Slaya, sentado en el suelo de una celda desnuda, con los ojos vendados con las manos encadenadas detrás de él. El prisionero, dijo, se había mantenido en esa posición durante 30 días y fue brutalmente torturado.